El Frente Amplio llega al final de la campaña para las elecciones del domingo con una intención de voto cercana al 44% y con serias aspiraciones de alcanzar la mayoría parlamentaria. Su fórmula presidencial, integrada por Yamandu Orsi y Carolina Cose, encabezó este martes el acto final en la zona de Parque Valle, al que asistieron decenas de miles de personas. Pero ese mismo día se estaba gestando una polémica incómoda. El presidente Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, su par colorado Andrés Ojeda, salieron a cuestionar a la coalición de izquierdas a raíz de declaraciones del senador Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Orsi, que en una entrevista en radio manejó la posibilidad de nacionalizar las administradoras de fondos de ahorro previsional, o sea, las AFAP. Justamente hoy, en el último día antes de la veda, recibimos al senador Alejandro Sánchez para consultarle sobre ese y sobre otros hechos de estas últimas horas en la carrera rumbo a la primera vuelta de los comicios. Senador Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes en esta mañana gris que nos tocó. La primavera nos trajo un poco, nos sacó el sol un poquito. Y ya que usted va por ese lado del color, agrego algún otro detalle. Esta entrevista hasta hace 5 minutos no se sabía si era por teléfono o acá en el estudio, ¿no? El ajetreo de las agendas movidas de estas últimas horas hace que haya una gran variabilidad. Sí, la verdad que sí, tiene que ver con... Bueno, es como tú decías recién, estamos en el último día de la veda y bueno, eso genera que las agendas sean más complejas y con mucha movilidad. Así que estamos por teléfono, pero lo escuchamos perfectamente. Vamos al nudo de la cosa de estas últimas horas. Este martes... Se armó un revuelo bárbaro. Sí, este martes usted se convirtió en el centro de quizás la última polémica de esta campaña, cuando aseguró que habría que nacionalizar las AFAP, aunque luego dijo que había hecho esa afirmación en tono irónico. ¿Qué quiso decir concretamente? A ver, nosotros tenemos un sistema que tiene que tener ajustes naturalmente, porque mi referencia, obviamente la palabra no era la mejor y obviamente eso generó que se levantaran un montón de cucos. La referencia, lo que pasa es que cuando se sacan las cosas de contexto es difícil, ¿no? Entonces yo decía, bueno, nosotros tenemos un sistema hoy que es un sistema mixto. Nosotros creemos que hay que tener un sistema con 3 pilares, uno de capitalización, uno de aporte patronal y obrero patronal y uno de solidaridad, porque hay gente que no llega con esos aportes y hay que generar un sistema de seguridad social que todo el mundo acceda. Le pido un corte ahí, le pido una pausa ahí. Eso que acaba de señalar usted no es menor, o sea, ustedes enfatizan en un sistema basado en 3 pilares, con lo cual hay una diferencia con la reforma constitucional que promueve el PIT-CNT, que directamente prohíbe el pilar de ahorro individual con fin jubilatorio, ¿no? Es una de las razones por las cuales yo no acompaño la papeleta. Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Entonces, esa es una de las razones con las cuales que yo creo que no, entre otras, ¿verdad? Entonces, la referencia tenía que ver, por supuesto que es afortunada totalmente, porque se ha prestado para muchas cosas, el sistema tiene que tener algunos incentivos mejores, porque el BPS recauda el dinero, se lo pasa a las AFAP están en un lugar del medio de la cadena, y luego tiene que volver el Estado con el Banco de Seguros a pagar. Digamos, cuando tú te jubilas por una AFAP, no hay más nadie que pague esa jubilación y lo hace el Estado. Entonces, sí, a ver, una precisión allí. Lo que hace la AFAP cuando llega el momento de la jubilación de la persona es tomar el fondo de ahorro previsional de esa persona, exacto, se lo pasa al Banco de Seguros, que es la única aseguradora que está en este negocio, y es el Banco de Seguros el que después pauta cómo es que le va a abonar la pasividad de ahí en adelante a esa persona, ¿no? Entonces, mi lógica es, ¿por qué no participan también en ese último proceso, en este caso las administradoras? Bueno, porque es un proceso que da mucha pérdida y el Banco de Seguros tiene mucha pérdida. Entonces yo hacía referencia a eso. O mejoramos los incentivos y generamos que cada uno haga lo que sabe hacer, porque si no, lo que termina pasando es que las AFAP se concentran mucho en captar trabajadores y no en generar lo que tienen que hacer, que es invertir ese dinero, hacerlo bien para que rinda. Y esa fue esa referencia de alguna manera. Y bueno, entonces si no nacionalicemos, además tenemos la AFAP República es la más grande, la que cobra menos tasa. Pero es totalmente, un error importante porque se presta para, nos han dicho de todo, hablando un montón de cucos, ¿no? Desde kirchneristas hasta chavistas. El Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno, no expropió a nadie, no está dentro del programa del Frente Amplio. Me parece que cuando se hace demasiado exagerado en el marco de una campaña el ataque, porque hicieron hasta sendas conferencias de prensa diciendo, ¡ay, el terror que está acá! Me parece que después la gente se termina dando cuenta que en realidad
lo que hay es mucho circo, ¿verdad?, a partir de una expresión infeliz. Senador Sánchez, pero para que quede claro, a ver, ¿qué rol se imagina usted jugando a las AFAPs privadas, entonces, Primero, en un sistema que se modifique? Hay que bajar las comisiones, que son muy altas. Y hay que pedir eso a ya las se AFAP, hizo, ¿no? En todo caso, que eso ya se hizo. Por ejemplo, el Frente Amplio lo promovió en tiempo atrás cuando hizo el diálogo de la seguridad social. Hay que buscar que sea mayor, porque en la medida en que te cobren menos comisión a ti, vas a tener más capitalización en tu fondo, ¿no? O sea, ahí hay una lógica en donde obviamente quien invierte tiene que cobrar una comisión por invertir, porque está trabajando, haciendo que tu dinero tenga rentabilidad, pero hay que tratar de asociarlo mucho más a que ese dinero crezca y tengas ganancia que cobrarte una comisión antes de que trabajes, ¿no? Entonces, para mí lo que hay que pensar es en ajustes en ese sentido, ¿verdad? Mejorando eso. Ahora, lo que está planteando el Frente Amplio, en todo caso, y está en el programa, es la idea de generar un sistema que sea mucho más sustentable, que genere mejores prestaciones para los uruguayos, porque creo que todo lo que queremos es que las jubilaciones sean mejores. Lamentablemente las jubilaciones de este periodo de gobierno no crecieron, ¿no? Y eso ha generado un problema enorme para los jubilados. Y yo creo que poco el gobierno lo que utilizó esa expresión infeliz mía para tratar de generar una tormenta cuando el tema no está ahí. El tema está en cómo hacemos para que las jubilaciones mínimas crezcan, porque lamentablemente este gobierno hizo que cayeran, porque antes se daban 2 aumentos de jubilaciones mínimas cuando gobernaba el Frente Amplio, y este gobierno hizo que uno de esos aumentos fuera un adelanto a cuenta de lo que te dan en enero. Y ahora, creo que ese tiene que ser el centro de la discusión, ¿no? A ver, para entender un poco mejor, las bases programáticas del Frente Amplio en la página 35 dicen, a propósito del diálogo en materia de seguridad social, impulsar un sistema con 3 pilares: solidario, no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo, y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Esto de no lucrativo, a ver, en términos prácticos, ¿qué es? En términos prácticos, Emiliano, si estuviéramos pensando en que tú tuvieras $1 millón y se lo das a un fondo de inversión, ese fondo de inversión te va a cobrar una comisión por administrar esos fondos en función de las ganancias que tú tengas, ¿verdad? Hoy el sistema funciona un poco al revés. Las AFAP no se cobran si tú tienes ganancias, se cobran antes. Y tú puedes tener rentabilidad negativa en tu fondo porque las inversiones salieron mal y las AFAP igual ganaron. Entonces, en todo caso, lo que está planteando el Frente Amplio es generar mejores incentivos para que quien tiene especialidad y es el que tiene que manejar el fondo de inversión, se dedica al fondo de inversión y no se dedica a otras cosas. Las AFAP hoy gastan un montón de plata que sale de las comisiones que te cobran para hacer publicidad, para captar nuevos trabajadores. Y yo creo que ese no tiene que ser cuando el programa del Frente habla de lo no lucrativo, dice, bueno, tú manejas un fondo, inviertes, ese fondo crece, mejoras la rentabilidad de ese fondo y te cobras de la rentabilidad, pero no te puedes cobrar antes. Incluso ahora la ley del gobierno habilita la posibilidad de que una AFAP te cobre aún cuando tú no tienes trabajo, es decir, te cobre de tu fondo, con lo cual eso está mal. Entonces, esa es la referencia a lo no lucrativo, ¿no? Sí. Ahora, y de vuelta, acá cómo entra eventualmente lo de nacionalizar que usted manejó. No, pero no está arriba de la mesa nacionalizar. Pero, a ver, ejemplo, ayer se difundió ese video de un acto de un comité de base del Frente Amplio en el mes de mayo, donde usted hablaba del tema. La misma expresión. Sí, pero usé la misma expresión para tratar de decir, che, si no arreglamos esto, en donde al final del día, después, tiene que volver el Estado, o sea, tenemos que generar otros incentivos. Lo que pasa es que también ese video salió fuera de contexto de lo que yo explicaba antes. Sí, pero ¿no? Quiero leer lo que usted dice en ese video. Sí. Dice, lo vamos a hacer, es abrir las porteras para que se vayan todos los que se quieran ir de las AFAP y se vayan para el BPS. Bueno, pues yo creo que en eso también hay que hacerlo, ¿no? Esa es otra medida. No debería ser un corralito. Como se hizo en su momento con los cincuentones, por ejemplo. Eso hace referencia. Como se hizo en su momento con los cincuentones, por ejemplo. Bueno, los cincuentones se le habilitó que el que quisiera asesorado podía salir. De hecho, ahora los cuarentones también tienen esa oportunidad. Entonces, a mí me parece que en ese sentido lo que está bueno es que la gente sepa, esté bien informada. Y en definitiva, si la gente decide salirse de una FAP porque no le conviene, lo puede hacer, ¿no? Y no que sea un corralito, ¿verdad? Bueno, y después seguía, porque había una frase más en ese dicho, en esa declaración suya, achicarle las comisiones que cobran, de eso venía hablando recién, y si me apurás, nacionalizarlas. Luego hacía usted una pausa y agregaba que sean del Estado. Y si me apurás, nacionalizarlas.
nacionalizarla, ¿no? Que sean del Estado. Eso estuvo dicho en ese video del comité de base, ¿no? Que tiene que ver en el mismo contexto, porque vos tenés la FAP más grande del Uruguay, la del Banco República, y es la que más rentabilidad da. Entonces yo digo, si no se van a hacer cargo de la tercera parte, que creo que eso es lo que hay que discutir, porque si no tiene que venir el BPS, tuvimos que crear las unidades previsionales para sostener esa situación, porque el BPS tenía problemas para apalancarse, para poder pagar las rentas vitalicias. Tenía que ver con ese ejemplo. Ahora, no está planteado, porque acá han asociado eso, que yo dije que es una mala expresión, a decir van a expropiar. Bueno, creo que ese cuco no lo cree nadie, Emiliano, ¿verdad? Usted, 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayoría parlamentaria, no se expropió a nadie en este país. Entonces me parece que se toma para ese lado una expresión muy infeliz. Pero a ver, de nuevo, para tratar de comprender finalmente lo que usted estuvo manejando, que todavía no es una posición del Frente Amplio, si entiendo bien, es algo que usted piensa, con esto de que sean del Estado las AFAP, ¿qué quería decir? Que una parte del negocio que hoy manejan las AFAP, esa de recibir a los afiliados, etcétera, esa la cumpliera el Estado. Claro, porque las AFAP no tienen que concentrarse en captar nuevos trabajadores. La administración de los trabajadores debería ser parte de otro servicio y las AFAP concentrarse en su métier, que es invertir, ¿verdad? Ajá. Pero entonces... pero claro, sacado de contexto diciendo, bueno, esta la nacionalización es Chávez, ¿no? Pero bueno, creo que esa es dentro del clima de campaña electoral, en definitiva es una expresión infeliz que yo utilicé y que se ha aprovechado para eso, para decir un montón de cosas que no son de la realidad, ¿no? Pasando en limpio entonces, esa idea de estatizar, de que sean del Estado, se refiere a una parte de la actividad que realizan las AFAP, la de captación de afiliados, etcétera, pero después seguirían existiendo algo parecido a ellas o ellas mismas. Una AFAP que es una administradora de fondos. Una administradora de fondos, ¿se tiene que dedicar a hacer publicidad para captar trabajadores? No, debería concentrarse en administrar muy bien esos fondos y hacer que esos fondos crezcan. Que ese es su métier, son administradoras de fondos. Después toda la otra gestión que hace de la seguridad social lo tiene que hacer otras agencias. Uh-huh. Bien, y ese traslado o esa modificación de las atribuciones de las AFAP, esa resolución por la cual se le quitaría una parte de su actividad, ¿cómo se procesaría? ¿En acuerdo con las empresas? ¿Cómo sería eso? Por supuesto, en el diálogo social en todo caso, pero esto es una idea que no está en el programa del Frente Amplio, ¿no? Me parece que eso también es importante. Sánchez, yo quería preguntarle de eso, porque usted dice, y ahí se entiende bien a lo que usted apunta, ¿no? De establecer los incentivos y demás, y por otro lado dice, bueno, el oficialismo lo está utilizando, ¿no? Jugando, sembrando el cuco, el terror, pero también es cierto que en las bases programáticas del Frente Amplio no está esta explicación que usted señala y se habla simplemente de que no sea lucrativo el sistema y que por otro lado... El Frente Amplio no cree que sea ese el camino, el acuerdo del Frente Amplio es lo que está en el programa y lo que está planteado. Se convoca un diálogo por la seguridad social donde hay otros grupos y otros sectores del Frente Amplio que plantean un camino diferente, ¿no? De hecho, están apoyando, por ejemplo, el plebiscito de reforma constitucional del PIT-CNT. Entonces, no hay ahí, no faltó por lo menos dejar más claro este punto. Bueno, podría haber sido. Lo cierto es que ese punto es el punto que tiene el programa del Frente Amplio, es el punto que llevó adelante el DPA. Esto es muy parecido a lo que estaba en el programa del Frente Amplio cuando fuimos gobierno también, que es ir mejorando el sistema, porque todo sistema merece ajustes, ¿no? Me parece que no le veo grandes problemas a esto, más que ha sido utilizado a partir de una expresión infeliz que yo utilicé. Sí, más temprano comentamos... interpretaciones diversas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que la gente... ya no creen los cucos que le dicen, mirá que si gana el Frente Amplio vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer no sé qué cosa, porque la gente conoce al Frente Amplio, ya estuvimos en el gobierno, nos conoce a nosotros y sabe lo que hemos hecho. Justamente, pero es un hecho que todos los candidatos y los partidos en estas horas, desde hace semanas diría, están cuidándose mucho para no cometer errores, para no dejar flancos abiertos al rival, ¿no? Sí. En particular, Yamandú Orsi ha sido muy cauteloso en ese sentido, hasta ha sido criticado por eso. Llamó la atención que fuera usted, que tiene un enorme oficio político, el que deslizara esta frase, que para muchos hizo acordar a la discusión sobre el impuesto a la renta que se dio en el final de la campaña del año 1999, que parece que le costó en aquel momento la derrota a Tabaré Vázquez, ¿no?
Puede ser, están diciendo muchas cosas. Yo creo que fue un error, es una expresión infeliz que se ha prestado para esto y bueno, la han utilizado los adversarios, pero creo que hicieron tanto exageración que terminaron, me parece, queda en una especie de caricatura que lo que lleva es que la gente termina diciendo, pero ¿qué están diciendo? Están diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, fue un error de mi parte, sin lugar a dudas, es un error. Y lo reconocí, además lo reconocí inmediatamente, ¿no? No, porque usted habló de ironía y esa parte no se entendió, ¿no? Bueno, pero la ironía en el sentido ese, si vos no mejorás el sistema al final, si el Estado está al principio, está al final y nadie participa en el final, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y la fama grande es la del Estado, estaba referido a eso. Pero evidentemente es una expresión que se presta para otras cosas y la han utilizado para otras cosas y eso representa un error, claramente de mi parte. Enseguida continuamos, pasamos a otros asuntos de estas horas. Alquilá rápido y seguro con la nueva garantía de alquiler de Berkeley Uruguay Seguros. Ahora es más fácil acceder a esa vivienda que tanto querés, con amplia financiación para el cliente y sin costo para el propietario. Elegí tu nuevo hogar, solicita cotización con tu corredor de confianza y contá con la garantía de una de las corporaciones líderes a nivel mundial en seguros. Consulte también por garantía de alquiler para locales comerciales. Berkeley Uruguay Seguros. Futuro más seguro. Estamos con el senador Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular, jefe de campaña de Yamandu Orsi por otro lado. Senador Sánchez, el martes en el discurso de cierre de campaña, Orsi se negó a hacer promesas y en cambio asumió ante la militancia 5 compromisos específicos que aseguró sí cumplirá. ¿Cuál es la diferencia entre promesas y compromisos? El compromiso, primero, a ver, 2 o 3 cosas. Yo creo que lo que no se puede es decir cosas que no se pueden cumplir, me parece. Y eso Yamandu ha sido, durante toda la campaña, ha sido un eje en la propuesta de Yamandu, ¿no? Uno no puede utilizar una campaña electoral para construir un conjunto de propuestas que pueden ser demagógicas, que puedan sonar muy lindas, pero que después son difíciles de llevar adelante porque eso genera descreimiento. Por eso Yamandu habla de compromiso en el sentido amplio, de si nos toca hacer gobierno, va a asumir la responsabilidad de hacer que el Uruguay crezca y reparta, mejore los salarios, que están muy sumergidos en el país, mejorar la protección social, porque es un mecanismo necesario, porque tenemos mucha gente que está en situación de pobreza y vulnerable, y lo hace como en un planteo de, tiene que ser el objetivo de un gobierno, ¿no? El objetivo de un gobierno tiene que estar que el Uruguay crezca, para que genere prosperidad y que ese crecimiento nos permita financiar un estado de bienestar que le dé las mejores prestaciones a los uruguayos, ¿no? Y me parece que está referido a eso y está referido a una crítica en todo caso de la campaña electoral pasada donde se prometieron muchas cosas, que si se ganaba no se iban a aumentar los combustibles, no se iban a tocar los impuestos, las tarifas públicas, y después lo que pasó en la realidad es que aumentaron los combustibles, ¿no? Porque entonces se hizo una promesa en realidad que tenía cierta demagogia que terminó generando justamente un gobierno en el marco de la campaña prometa algo que después no lo lleva adelante. Y es por eso que Yamandu se ha parado en ese lugar de la necesidad de no hacer promesas fáciles, sino de asumir compromisos que tienen que ver con los problemas reales que tiene el país y la necesidad de encararlos, ¿no? ¿Romina? Sí, senador Sánchez, quería preguntarle, a ver, el sábado pasado usted en una entrevista en El Observador, cuando se hablaba de cómo sería, ¿no?, un gobierno encabezado por Yamandu Orsi en caso de ganar las elecciones, señaló que tendría mucho de lo que vemos, decía, y de lo que vamos a hacer es Canelones for Export, ¿no? Esa forma de gestionar distinta, una intendencia con 32 municipios, con la prioridad de la gente y no en el partido que gobierna, implica tener un gabinete mucho más integrado, decía. ¿Qué aspectos concretamente de la gestión que Orsi llevó adelante en Canelones piensa que se podrían replicar a nivel nacional en caso de llegar al gobierno? Bueno, hay muchos. Canelones es un departamento muy complejo, es un Uruguay en pequeño, y Yamandu logró generar consensos mucho más amplios, aún teniendo mayoría, fue a buscar acuerdos multipartidarios, ¿no? Y tratar de que determinadas obras de infraestructura en el departamento de Canelones, determinadas acciones del departamento para buscar trabajo e inversión, tuvieran un respaldo político superior al del Frente Amplio. Aún teniendo mayorías automáticas en la Junta, buscó tener un talante distinto, porque nos parece que es importante que decisiones que hacen al país tengan un nivel de respaldo mayor de acuerdo, ¿no? Además, Canelones generó algunas transformaciones que yo creo que son muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, generó una ventanilla única para la atención de las inversiones y para la necesidad de generar trabajo, empleo, inversión en el departamento, facilitando de alguna manera
los mecanismos, evitando burocracia y generando un Estado más proactivo en búsqueda de inversiones y de trabajo. Y a la nuestra está que Canelones ha logrado captar muchas inversiones, desde un data center hasta un conjunto de inversiones logísticas que le cambiaron la cara al departamento. A eso me hacía referencia. Y además después tenés otros componentes más sociales. Yamandú, en la Intendencia de Canelones, desarrolló, por ejemplo, 12 polideportivos, ¿no? Que hoy está lleno de gente, de jóvenes, de veteranos, haciendo deporte, generando actividad física, construyendo más comunidad, en definitiva, ¿no? Y eso lo hizo a lo largo y a lo ancho del departamento, sin importar si había un alcalde que era de otro partido o no, porque lo que necesitaba era brindar ese servicio a la gente. Por otro lado, cuando hablamos de la prioridad en primera infancia, en Canelones está el programa Los Primeros 1000 Días de Igualdad, donde la Intendencia de Canelones busca de alguna manera generar mecanismos para que todos los niños que nacen en Canelones tengan un seguimiento, tengan una atención, se le brinde determinados servicios a esas familias y de alguna manera generar las condiciones para una mayor protección de las infancias. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos proteger la infancia, tenemos una muestra de lo que se hizo en Canelones, que no es nuevo, porque si ustedes recuerdan, en los gobiernos del Frente Amplio, se creó el programa Uruguay Crece Contigo. Uruguay Crece Contigo, que era un programa dedicado justamente desde las mujeres que estaban embarazadas hasta los primeros años de vida de los chiquilines para asegurarnos que tengan la alimentación necesaria y los incentivos necesarios, no solo de alimentación, de salud, entre otras cosas. Originalmente era un programa que era Canelones Crece Contigo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una experiencia, hay un ensayo de una gestión orientada a resolver problemas concretos, orientada a los problemas reales, con política pública para generar condiciones de igualdad, que es a lo que yo hago referencia de lo que aspiramos que Yamandú pueda generar a nivel nacional, si la gente confía en que le dé la conducción del país. Ahora, es tan fácil de replicarlo a nivel nacional. Pienso en lo que señalaba lo de los acuerdos amplios, ¿no? Una cosa es negociar en un departamento donde a veces, por ejemplo, las negociaciones pasan por negociar con el alcalde, que puede ser de otro partido, y que de repente necesita determinadas obras, por ejemplo, para su localidad y demás. Ahora, ¿usted ve clima hoy en día para llegar a acuerdos más amplios, hablando de un gobierno nacional? Yo creo que si Yamandú Orsi es presidente vamos a poder construir esos climas, porque el clima del diálogo y de los acuerdos siempre el Poder Ejecutivo tiene la derecha, ¿no? Es el que tiene la responsabilidad de gestionar, es el que tiene que tener la mayor amplitud y la mayor generosidad a la hora de... ¿Qué se imagina? ¿Con qué tipo de gestos políticos, por ejemplo? Bueno, primero los gestos que estamos haciendo de campaña, donde nosotros no nos concentramos ni en insultar a nuestros adversarios, ni en atacar a nuestros adversarios, ni que la campaña electoral se transforme en una guerra civil, sino que si la campaña electoral permita de alguna manera generar un debate, por supuesto, de ideas, de propuestas, de proyectos, pero sobre la base de respetar al otro porque necesitamos convivir, ¿no? Entonces yo creo que en seguridad tenemos que construir un gran acuerdo, es obvio. La seguridad en el país está muy mal y la gente siente que este es el principal problema. El gobierno creía que tenían una solución fácil a la seguridad y se ha empeorado la seguridad en el país. Y yo creo que ahí el sistema político está desafiado a construir no solo un acuerdo multipartidario, sino darle seguimiento a ese acuerdo, una comisión de seguimiento que permita entender que la política de seguridad tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política que perdure en el tiempo, tiene que estar basada en evidencia, tiene que estar basada en conocimiento, en la experiencia internacional de qué medidas o qué herramientas resultaron eficientes en otros países para combatir el delito y ver si se pueden adaptar o no al país. Y ahí hay un desafío gigante, me parece, y Yamandú lo ha planteado con mucha fortaleza, esta idea de la necesidad de que el Uruguay encare con fuerza el tema de la seguridad y lo haga en el marco de un acuerdo multipartidario. Usted hoy en Búsqueda, en una entrevista que se publica en Página 4, dice, esto está entre comillas, el Frente Amplio ya ganó las elecciones. Hay un momento del reportaje en el que le preguntan, ¿es posible un triunfo del Frente Amplio en primera vuelta? Y usted contesta, cualquier cosa puede pasar con el nivel de indecisos que tenemos. Creo, sin soberbia y con mucha humildad, que lo que está en debate estos días no es quién gana, sino cómo gana el Frente Amplio. Con mayorías abultadas, mayorías justas, pero el Frente Amplio ya ganó las elecciones. ¿Puede profundizar en esto brevemente? Bueno, yo creo que, a ver, a mí lo que me parece es que el Frente Amplio ha logrado tener en la fórmula que es cabeza Yamandú Orsi y Carolina Cose, cuando uno mira todas las encuestas, ubican, ustedes incluso cuando comenzaba la nota decían, las últimas encuestas han ubicado al Frente Amplio en un 44%, que es una intención de voto muy alta,
muy alta. Y yo creo que eso habla también de que el Frente Amplio ha hecho una gran campaña electoral y que evidentemente ese nivel de intención de voto que dan cuenta todas las encuestadoras lo posicionan como el favorito para ganar las elecciones, ¿no? Cuando todavía permanecen un 8% en algunas encuestadoras, en otras un poco más de indecisos, ¿no? Y obviamente de ese 8% el Frente Amplio podría captar la mitad si se distribuyeran de la misma manera los indecisos como se distribuye el resto de la población. Entonces me parece que en ese sentido está claro de que el Frente Amplio ha hecho una gran campaña electoral porque tiene buenas propuestas, porque tiene un muy buen candidato, y desde mi punto de vista se encamina a ganar las elecciones por el nivel que tiene hoy desde el punto de vista que nos dan las encuestas en la intención de voto y lo que uno está viendo en la calle y en las actividades que ha realizado el Frente, con grandes movilizaciones, no solo en Montevideo el último acto final fue un acto multitudinario, sino también los actos que ha hecho la fórmula del Frente Amplio en los distintos departamentos del interior, donde han sido actos muy grandes, y eso demuestra de que, bueno, hay un clima de cambio en la sociedad que siente que ese cambio, el Frente Amplio da certezas de seguridad y de razonabilidad de ese cambio, encabezado por Yamandu Orsi. Pero usted da como un hecho también que va a tener mayoría parlamentaria, porque dice, con mayorías abultadas o mayorías justas. Lo que pasa, Emiliano, es que si uno, obviamente hay que esperar el domingo, nadie gana un gobierno por encuestas, ¿no? Se ganan en las urnas y hay que esperar qué es lo que suceda el domingo en las elecciones, pero si el Frente Amplio hoy tiene una intención de voto de 44, 45, hay quienes le dan un poco más, y hay un 8% de indecisos, bueno, el Frente Amplio puede captar 3, 4 puntos de indecisos, lo cual lo coloca en 48%, y 48% le dan las mayorías parlamentarias. ¿No? Entonces, ubiquémonos en esa hipótesis para terminar, que el Frente Amplio va al balotaje, pero con mayoría parlamentaria ya asegurada. Bueno, usted dice que no se da la posibilidad de que gane en primera vuelta. Supongamos que... No, es difícil, pero podría darse, ¿no? Bueno, porque entonces, yo he visto algunas encuestas que ubican al Frente Amplio en 48 y con proyección de indecisos un poco más arriba. Entonces, mi pregunta es, demos por bueno el diagnóstico que usted hace, que el Frente Amplio ya ganó, y demos por bueno también lo que señala allí, de que va a tener mayoría parlamentaria propia. Toda esa forma de gobernar que usted describía recién, que tendría Yamandu Orsi, ¿se mantendría en ese escenario? Porque si tuviera mayoría propia podría ir para adelante, ya la tuvo, ¿no?, en el pasado, y no fue precisamente una gestión en la que se apelara mucho al diálogo. A ver, mira, yo creo que si tenemos mayoría, con más razón hay que generar acuerdos. Y ponía de ejemplo, además me viene el caso, ponía de ejemplo lo que fue la gestión de Yamandu en la Intendencia, que tenía mayorías, igual buscó acuerdos. Uh-huh. ¿No? No, pero entonces, me refiero a si hay algún tipo de autocrítica con respecto a gobiernos del Frente Amplio anteriores, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que en parte hubieron momentos en donde el Frente Amplio quizás no dialogó tanto, ni lo necesario ni lo suficiente. También pasó en este periodo de gobierno, donde el gobierno tuvo mayorías parlamentarias y dialogó poco, ¿no? Entonces me parece que yo creo que el talante de Yamandu y el liderazgo de Yamandu es un liderazgo que busca de alguna manera componer y generar que para las grandes decisiones estratégicas que tiene el país tiene que generar niveles de acuerdo superior, porque si no el Uruguay no logra tomar las decisiones que tiene que tomar para impulsar el desarrollo, ¿no? Entonces me parece que esa tiene que ser una tónica y es un reclamo también de la sociedad, en el sentido de que tiene que haber más diálogo y que tiene que haber la construcción de mayores acuerdos para avanzar en temas relevantes. ¿Cómo hacemos para aumentar la productividad del Uruguay? ¿Cómo hacemos para gestionar un sistema de riego que nos permita, primero, tener un manejo razonable y cuidadoso del agua, pero también utilizar justamente el riego para aumentar la productividad del país? ¿Cómo hacemos para generar una política exterior que nos permita insertarnos mejor en los mercados internacionales y lograr tener beneficios para nuestros productos? ¿Cómo hacemos para cambiar la matriz productiva y avanzar en algunas áreas que requieren mayor intensidad de conocimiento, ¿no? Y para eso tenemos que mejorar también los niveles de formación de los recursos humanos. ¿Cómo hacemos con el desafío de la inteligencia artificial y la robótica, que desafía a que tengamos que ponerle mucha más formación a nuestros trabajadores y trabajadoras y que generemos un sistema liderado quizás por el INEFOP de formación permanente de trabajadores, porque la tecnología va sustituyendo puestos de trabajo y va requiriendo puestos de trabajo de mayor calidad, y tenemos que generar políticas de reconversión del trabajo y de las empresas. ¿Cómo hacemos para acompañar a las medianas y pequeñas empresas para que puedan hacer las inversiones en tecnología necesarias para poder adaptarse a las exigencias del mundo actual? ¿Cómo hacemos para proteger y tener en definitiva, una matriz productiva más verde, porque el mundo está reclamando de alguna manera eso? Yo creo que ahí hay decisiones estratégicas
que van a requerir de mucho diálogo, y creo que Yamandú es garantía de diálogo, y es parte también de por qué Yamandú tiene esa enorme popularidad y esa intención de voto que lo ha colocado con la posibilidad de ser presidente, porque la gente siente y confía de que va a haber un gobierno de mucho más diálogo y de mucho más acuerdo, y de un gobierno que además se preocupe más en hacer cosas para cambiar la realidad de la gente. Usted mencionaba hoy la palabra incentivos. ¿Puede ser necesario determinados incentivos para llegar a esos acuerdos? Estoy pensando, no sé, hasta roles de participación de la oposición. Bueno, no sé, eso habrá que verlo hacia adelante. Lo que yo sí creo es que lo que tiene que haber es un diálogo sincero, un diálogo honesto y un reconocimiento, en definitiva, a que uno no es dueño de la verdad y que del otro lado hay algo de verdad, y por tanto pueden haber ideas muy interesantes de integrantes de otros partidos, y para eso hay que escuchar, y que si las ideas son buenas hay que apoyarlas. Pensé que esa es la mejor actitud que hay que tener. ¿Cuál idea tomaría de otro partido de las que ha visto ahora en campaña? Bueno, ahí creo que hay un gran acuerdo sobre la necesidad de que tenemos que blindar la infancia, ¿no? Creo que eso lo han planteado todos los partidos. El tema es cómo lo hacemos. Nosotros hemos propuesto... Bueno, claro, yo iba a eso, ¿no? A instrumentos, o sea, medidas específicas que haya, no sé, anotado como para tener en cuenta y poder plantear en un diálogo así. Yo creo que nadie está en contra de que el Uruguay necesita tener una política de riego, ¿no? Sí, ahí aparecen distintas propuestas, pero sí, todos la mencionan, ¿no? Sí, exacto, pero lo que implica es ahora ver cuáles son los instrumentos que van a permitir generar una política de riego para mejorar esa situación. Y ahí, obviamente, hay que pensar en represas multiprediales, porque la geografía incide. Uno no puede hacer una represa en cualquier lado, porque los cauces de agua van por determinado lugar. Entonces, hay que gestionar de alguna manera represas multiprediales, hay que gestionar cómo hacemos incentivos para direccionar inversiones para ese lado. Y yo creo que ahí se va a requerir de alguna manera sentarse a discutir y pensar juntos cómo lo vamos a hacer. Senador Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, además jefe de campaña del candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, le agradezco su participación hoy en Perspectiva, y desde ya queda abierta la puerta para el lunes, ¿no? Volvemos a conversar después de la votación. Bueno, muy bien, como no, con todo gusto. Con todo gusto. Vamos a ver qué pasa con las agendas ese día, pero desde ya lo dejamos marcado, ¿de acuerdo? Dale, vamos arriba. Gracias, Emiliano. Hasta pronto. Te mando un saludo grande a todos.